Pueden ponerse de pie, vamos a empezar el culto de jóvenes del día de hoy. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos por los jóvenes que están en camino, que puedan venir bien, Señor, y los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Que todo esto sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Eres tú la única
por esta noche y gracias por cada joven aquí presente, Señor. Te pedimos de que seas tú, Señor, escuchando la siguiente alabanza, que podamos darla, Señor, de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder de ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevos desafíos. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, dándoles esperanza y nuevas desafíos. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevos desafíos. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, Señor, gracias por tu amor, gracias por la verdad que encontramos en Cristo, la verdad que encontramos en tu palabra, Señor, y gracias porque tu palabra dice que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar en la verdad, y esto es lo que buscamos hoy noche. Habla a cada uno que está aquí, habla a nosotros, Señor, y ayudarnos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
All right. ¿Me escucha bien? Más o menos. ¿Dónde están todos? Andan perdidos. Buenas noches. Bueno, eso es necesario para todos, invitar a tus amigos, porque van a perder la oportunidad de estar juntos con nosotros hoy noche. Pero para la próxima vamos a seguir invitando a nuestros amigos y todos los del barrio y más. Bueno, en la semana atrás el Señor me dio la oportunidad a compartir con un otro grupo de jóvenes en otra escuela, en otro barrio, y hablé y prediqué acerca de Santiago 4. Y para mí fue una bendición compartir Santiago 4. Y espero que ustedes también. Vamos a otra vez tomar una pausa y no regresar al Antiguo Testamento, pero ahorita vamos adelante y vamos a hablar acerca de la presión del grupo. Presión del grupo. Es muy importante entender este tema, porque muchos de ustedes están sufriendo en medio de presión de grupo, ¿verdad? Y es bastante alrededor de ustedes queriendo influir sus vidas y empujar a ustedes a hacer lo que no es correcto. Pero presión del grupo y la presión del grupo muchas veces quiere que nosotros vivimos y actuamos y hacen cosas que representan el mundo, y viene en diferentes maneras, ¿verdad? Viene de nuestros amigos. La presión del grupo viene de compañeros de clase, compañeros quizás de este mismo grupo, y algunos hermanos o personas en la familia aún. Pero es mi esperanza que hoy noche podemos ver un cambio en la presión. Entonces el título de hoy, y vamos a tener cosas que vamos a presentar aquí, Chepe, si puede poner el primero, es cambiando la presión, ¿verdad? Y voy a explicar todo de esto y no es Pablo, estoy muy acostumbrado a predicar Romanos y Gálatas, pero es Santiago. Y cambiando la presión o redefiniendo la presión empieza con cada uno de ustedes y conmigo personalmente. Personalmente es necesario ver cómo cambiar la presión y redefinir la presión. Entonces, si empieza con nosotros individualmente, hay que escoger personalmente a qué va a hacer. Hay decisiones a tomar y pueden tomar las decisiones correctas, porque siempre hay decisiones en la vida. Yo puedo levantar en la mañana y escoger a servir a Mike y hacer lo que Mike quiere hacer, o ver presión del mundo y hacer lo que el mundo quiere que yo haga. Y hay decisiones que ustedes pueden tomar si voy a permitir la presión del grupo influir mi vida, la presión del mundo influir mi vida, y como cometer lo que dice el mundo en vez de cometer lo que dice Dios. Es muy importante. Podemos cambiar la presión hoy noche y influir los demás, empujar los demás a vivir por Cristo hoy en día, en vez de hacer lo que quiere el mundo. Bueno, antes de llegar a Santiago, vamos a ver un poco de versículo 12 de Romanos, capítulo 12 versículo 2. Este es de la Nueva Versión Internacional. Y en esta versión a mí me gustó porque dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. O dice Reina Valera, ¿verdad? No conformáis al mundo. Y este tiene el sentido de no que seas presionado en el molde
del mundo. El mundo siempre quiere presionarte en el molde del mundo, que puede ser formado como dice el mundo, ¿verdad? Y lo que dice el mundo o lo que representa el mundo es en contra de Dios. Es en contra el corazón de Dios por ustedes. Es en contra el amor de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios perfecta para su vida. Es en contra de esto. Y es muy fácil seguir y permitir el grupo presionar nosotros en ese molde. Pero dice el Señor no hacerlo así. El mundo representa los deseos carnales, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las cosas que Dios no quiere para nosotros, pero los ojos desean tener las cosas. La vanagloria de la vida, dice la palabra de Dios. Y pecado y estas presiones del mundo siempre va a querer destruir tu vida. Siempre va a querer dañar tu corazón y tu mente. Y lo más que permiten el mundo tener control de su vida, sus pecados tener control de su vida, las cosas que fluyen en contra del deseo de Dios para ti, lo más va a hacer y ver tu vida destruida y dañada. Lo más que va a ver la imagen de Cristo en su vida dañada. Va a haber el crecimiento espiritual donde es mi deseo más importante para ustedes, que ustedes crecen en el Espíritu de Dios. Pero va a haberlo limitado cuando permitimos al mundo a presionarnos en el molde del mundo. La presión del grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la presión. Es muy importante como cristianos, y como mencioné antes, empieza con los individuos. Ustedes mismos. No empieza con el grupo. El grupo ha sido afectado por los individuos que han sido impactados a permitir el mundo engañar la manera que vive el individuo. Pero vamos a ver la definición de presión de grupo, porque me fascina ver qué dice el mundo acerca de la presión del grupo. Pero aquí ven, es un sentimiento de que uno debe hacer las mismas cosas que otras personas de su edad y grupo social para ser querido o respetado por ellos. ¿Ok? Y un ejemplo es una muchacha. Ella empezó a beber en la escuela secundaria debido a la presión de sus compañeros. Presión de grupo. Ella empezó de beber. No empezó de beber jugo de manzana, empezó de beber alcohol. Y eso es muy malo, especialmente por los jóvenes, ¿verdad? Y es ilegal también. Y alcohol puede llevar muchas personas lejos de Dios y representa al mundo una persona que va en contra de Dios. Vamos a ver en Santiago. Pero este es el tipo de presión que es malo. La influencia que no es correcta en nuestros grupos. Pero sé que está presente estos tipos de presión, pero es mejor cambiarlo. Hay una historia en cual yo estuve viendo una entrevista en línea acerca de un astronauta. Él se llama Garrett Reisman. Y fue increíble escuchar su historia en su entrenamiento de ser astronauta. Y por 2 semanas vivió en la mar, en el mar, abajo del agua. 2 semanas, 20 metros profundo en el mar. Y por 2 semanas él estaba ahí abajo de toda esta presión. Y a estar muy profundo en el mar, muy profundo abajo en la agua, algo pasa. Hay una transformación adentro en la sangre, ¿verdad? Y empieza de subir el contenido de sangre de nitrógeno.
Y es imposible en un momento de estar bajo tanta presión a salir. Es imposible, dijo Garrett. Y yo como, pues, ¿cómo saliste de esta presión? Ahí estás en la entrevista ahora. Y él dijo, pero mira, hay una manera. Y es paso por paso, pero tienen que tomar el primer paso correcto. Y decidir, voy a subir y hacer el paso correcto primero. Y estar ahí 1 hora, ¿verdad? Empieza de cambiar la presión. Y otro paso, 1 más. Y otro, 1 más. Y otro, 1 más. Y en 24 horas, él estaba afuera de toda la presión en cual estaba encima de él antes. Él estaba libre de la presión anterior. Pero él tenía que decidir tomar el primer paso, ¿verdad? Y para nosotros, cierto, es tomar el primer paso de la fe en Cristo Jesús. Cierto, es necesario. Nunca va a salir de la presión del mundo, de la situación pésima, si no toman primero el paso de fe. Pero otro paso y los más pasos que tomamos en Cristo, queriendo vivir por Cristo, lo mejor vamos a poder llevar a otras personas con nosotros, ¿verdad? Otras personas abajo de esta presión. Cambiar la presión. Un paso a la vez. Y quizás ustedes están abajo de mucha presión de grupo hoy. Hay mucha presión de los grupos en cual viven ustedes. Quiere presionar los grupos ustedes en el molde del mundo, pero Cristo quiere que ustedes salgan de esta presión y viven por Cristo ya. Viven por Él. Permita a Él a cambiar su vida para que puedan empujar a los demás a vivir por Cristo ya. Pero no empieza, no es la culpabilidad en los demás. Hay mucha gente que quiere echar la culpa en alguien, otra persona, una familia, la iglesia, los jefes, los padres, sus amigos, vecinos. Quieren echar la culpa. Pero Santiago va a enseñar a nosotros algo, que el problema viene del corazón, del propio corazón. Y somos responsables nosotros individualmente cómo vamos a vivir hoy en día. Ustedes jóvenes son responsables, ¿verdad? ¿Cómo van a vivir hoy en día? Si van a fluir con la presión del grupo y si van a vivir por Dios hoy. Y si es un problema del corazón, ¿por qué no preguntar a Dios mismo hoy noche a corregir este problema? Ayudarles, seguirle a Él en todo y perdonar a ustedes por cualquier cosa, ¿verdad?, que han hecho antes. Y ir delante en Él, empezando de nuevo en el Señor y queriendo salir de la presión y cambiar la presión y influencia en sus amigos. Santiago 4, 1-3, primero vamos a leerlo. Este es Nueva Traducción Viviente. Primer punto, ceder a las presiones mundanas comienza en el corazón. Dice Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden de Dios, aun cuando
se lo piden tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones o motivos. Desean solamente lo que les dará placer. Y es interesante ver esto en esta carta de Santiago. Está dirigida a cristianos y espero que ustedes son cristianos. Si no, hay un problema mucho más grande que la presión de grupo, es su salvación y hoy es el momento donde necesitan recibir a Cristo como Salvador. Pero a simplificarlo por el tiempo es corto. Mira, este problema es la iglesia los cristianos no estaban viviendo como cristianos. Este grupo de cristianos no estaban viviendo como cristianos. Había disputas y había peleas entre ellos. Este es batallando unos con los otros por los problemas del corazón del individuo. Y varios individuos en la iglesia, problemas en sus corazones. Dando el control del mundo, dando el control a la presión del mundo. Conflicto, contenciones, fricción, controversia, drama. En medio de ellos, y yo sé que ustedes saben lo que es drama, siempre existe en grupos de gente, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. Yo recuerdo cómo era ser joven. Pero el problema es, dice Santiago en versículo 1, ¿qué es lo que causa estos problemas en medio de ustedes cristianos? Es por los deseos pecaminosos, deseos de la carne, deseos malos que combaten entre de ustedes y yo, en nuestros interiores. El problema empieza adentro de nosotros. Y después empieza a impactar el grupo, del corazón al grupo, ¿verdad? Y si estamos perdiendo la batalla adentro, es necesario preguntar y pedir y permitir a Dios apoyarnos ganar, apoyarnos tener éxito, apoyarnos tener victoria. Porque ciertamente es una batalla. Vamos a ver cómo en algunos momentos. Pero qué tan feo es cuando cristianos están viviendo como el mundo. Aquí ves traman, hasta matan. Y yo no creo que esta iglesia estaba físicamente matando unos a otros. Pero hasta que Cristo dice, si tienen el enojo en su corazón por su prójimo, por su hermano, dice, es como ha cometido el error de matar a alguien. Hay consecuencias y es pecado y es feo. Cuando hay ese problema, permitida controlar nuestras vidas. Matando. ¿Qué más? Luchando. Hacen guerra para quitar. Y en medio de esto, en 1 Corintios 3, 1-3, vamos a leerlo rápido. Pero dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Voy a terminar ahí por el tiempo. Pero más que todo, Pablo estaba diciendo a otra iglesia, ¿verdad? Carnal, a otra iglesia donde el grupo de la presión era representar al mundo más que representar a Dios. Y Pablo estaba diciendo a ellos, paren de ser como bebés, ¿verdad? Estaban como bebés en la fe, no maduro, bebés en la fe, no espiritual, carnal. Hay que parar de ser bebés en nuestra fe, hay que parar de ser bebés
espiritualmente. Somos hijos de Dios. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y es hora de despertar. No importa si tienen 8 años, 4 años, 30 años, 40 años y más. Es su propia decisión. Hay que cambiar la presión. Y en Santiago empieza a decir, es porque no hablan con Dios. Primer problema. Y si hablan con Dios, sus intenciones y sus motivos son corruptos, son malos. Entonces, puede regresar y decir, ¿por qué tengo problema en mi corazón? Es porque no hablo con Dios. O si hablo con Dios, está pervertido mi conversación con Dios. Está corrupto mis deseos porque mis motivos son malos. A servir a mí mismo. A conformar a la presión alrededor de mí. Y en lugar de esto, no son puras. Hay que llegar a Dios y hablar a Dios. Porque es Dios. Dios es increíble. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes y yo. Y nosotros, el primer problema de tener corazones corruptos y malos y rendir la toalla a la presión del mundo, el problema existe porque no hablamos con Dios. No depende en tu familia hablar con Dios por ti. No depende en tus amigos o líderes hablar con Dios por ti. Vos mismo tienes que hablar con Dios y ver el motivo del corazón. El segundo punto, cuanto más cedas a las presiones mundanas, más actuarás como el enemigo de Dios. Wow, James, Santiago, digo, qué tan fuerte estas palabras. ¿Enemigos de Dios? Yo no soy enemigo de Dios. Espero que ustedes tampoco, pero dice él, aquí, vean conmigo, lean conmigo. Adúlteros, wow. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo las convierte en, ¿qué dice? Despiértanse. Enemigos de Dios. Lo repito. Dice Santiago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Punto segundo, número 2, cuanto más cedas a las presiones mundanas o presiones de grupo, más actuarás como el enemigo de Dios. Y antes que respondemos cómo podemos influir los demás para cambiar la presión, cómo nosotros podemos cambiar la presión, primero vamos a notar 2 cosas que dice Santiago acerca de los cristianos, niños cristianos, inmaduros cristianos, carnales. Dice adúlteros. Un adúltero es alguien que es infiel en su matrimonio. ¿Verdad que es un matrimonio? Es un pacto con Dios entre una mujer y un hombre. Es legal, es oficial, es algo antes de Dios. Es una promesa, un pacto, algo que Dios diseñó. Una relación fuerte y firme y permanente. Pero tiene esto, ¿verdad? Y la persona
en esta relación ha sido infiel, ha caído en la trampa del mundo y ha tenido sexo afuera del matrimonio, ha sido infiel. Y como nosotros, cuando nosotros queremos permitir al mundo a presionarnos vivir como el mundo, es decir, hemos sido infiel en nuestra relación con Dios. Ese no es el diseño de Dios, claro que sí. Y hay cristianos y hay iglesias haciendo esto y diciendo que hey, no es normal, no está bien. Ser infiel con Dios es normal. No es normal, no es bueno, no es correcto. Es presión del mundo, es presión del grupo. Y nosotros cristianos debemos decir, hey, es hora de cambiar la presión. También dice enemigos de Dios, cediendo a las presiones malas del mundo, a las tentaciones. Y dice la palabra, con cualquier tentación hay una salida. Significa que a cada momento sus amigos, el diablo, el mundo quiere tentar a ustedes a ir en contra de la voluntad de Dios por su vida. Siempre hay una salida. Siempre hay un momento de decir, cálmate, Mike. Ahorita mismo puedo decidir a seguir a Dios en vez de seguir a la presión de esta tentación. Auxilio, Señor, ayúdame, apoyarme, ver la salida y escogerla. Infiel, enemigos de Dios por amar al mundo. Pero no somos enemigos si estamos en Cristo, no somos enemigos porque queremos vivir como enemigos. La presión del mundo, la presión del grupo, ¿qué me importa esta presión? Cuando Dios me salvó, cuando Dios tiene un plan. Hay que cambiar la presión. Empieza con vos, los individuos. 4 cosas. Y terminamos ahí, 4 cosas. Por favor, Chepe, Andrea, Norvin. 4 cosas. Muchas gracias. No sé si pueden leerlo, pero voy a leerlo por ustedes. Entonces, ¿cómo cambiamos la presión? Paso número 1, versículo número 4. ¿Verdad? Es reconocer el problema. Reconocer el problema es, no puedo tenerlo las dos maneras. No puedo vivir por el mundo, no puedo ser enemigo del mundo en la manera de seguir a los pasos del mundo y querer aplacar a Dios. No es posible. No es posible ser viviendo por las concupiscencias del mundo y vivir por Dios. No. Cuando somos amigos, como Santiago dice, nadie puede ver la diferencia de su vida y uno de alguien que siga a Cristo. Como amigos en pecado y enemigos con Dios. Ese es el problema. Y como mencionó antes en versículo número 1, el problema viene del corazón. Hay que reconocer esto. Es el primer paso de arrepentir. Arrepentimiento es reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador, quien es Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo a apoyarnos a caminar en la justicia. Reconocer, también recordar la palabra de Dios. Dice Santiago en versículo 5: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? ¿No creen las Escrituras? ¿No recuerdan las Escrituras? Hay que reconocer el problema en nosotros y recordar la palabra, que es la verdad. Y creer en la palabra nos guía a la salvación, nos guía a cómo vivir hoy perfectamente con Dios. Es la única manera a cambiar la presión en la vida y vivir de una manera a empujar a los demás a vivir por Cristo. Realizar que Dios te ama. Dios desea fervientemente que el Espíritu en ustedes les sea fiel. Él no quiere que ustedes sean adúlteros.
Él no quiere que ustedes sean enemigos de Dios, ni yo. Dios tiene buenos deseos para sus vidas. Empieza con vos, empieza conmigo. Que seamos fieles porque has sido fiel. Es triste porque el grupo que tiene la presión, que quiere que ustedes caigan en la trampa de pecado, ellos no les aman. El mundo no te ama. El mundo quiere destruir su vida. Eso es lo que quiere el mundo, destruir tu vida. Pero Dios te ama. Realiza eso. Y residir o decir vivir en humildad. Porque dice Santiago, aquí en el último verso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Residir, vivir en humildad. Residir en humildad o ser resistido por tu orgullo. Y podemos decir, hey Señor, yo no entiendo todo, pero tú entiendas todo. Señor, perfectamente no sé cómo puedo vivir por ti en esta manera, pero enséñame, ayúdame. Lléname del mismo Espíritu Santo que me quieres ser fiel contigo. Ayúdame a escoger lo correcto en estos momentos. Vamos a terminar aquí con un tiempo de grupos. Y es bueno que no tantos vinieron hoy, porque en un tiempo de grupo puede ser un poco mejor cuando es pequeño. Pero en un momento voy a pedir a los hombres, pequeños jóvenes, a separar con quizás Chepe y Harrison y Pastor Cal. Y las muchachas y las damas pueden separar ahí con el resto de las mujeres, y Rocío y Madeline y Andrea y Rita. Y hay 4 preguntas que vamos a tener para apoyarnos poner en práctica, para apoyarnos lidiar con estos asuntos de cambiar la presión. No permitir al mundo presionarnos en el molde del mundo, pero permitir a Dios a controlar nuestras vidas, apoyarnos, ser la presión a los demás a vivir por Cristo. Pero aquí espero que pueden verlos, pero pueden formar sus grupos ya. Hombres aquí pueden hacer un círculo, mujeres aquí pueden hacer su círculo. Y con cada grupo, yo quiero que revisen las 4 preguntas y terminan con oración, y después vamos a comer. Vamos a terminar con los grupos. 4 preguntas y oración, y después voy a orar y vamos a comer.